Hola, en este video voy a resolver las consultas que me han hecho para la clase del día de hoy, 12 de mayo. En este caso, la primera consulta que tengo es cómo se simula un sistema que tiene dos o más entradas en Scilab si el sistema está dado por, eh, por una ecuación de espacio de estados. Para este ejemplo voy a usar un ejemplo de ecuación de espacio de estados bastante sencillo, pero que se puede generalizar como cualquier otro ejemplo. Y en este ejemplo, como ustedes ven, tenemos dos entradas, la entrada U1 y la entrada U2, que están entrando a los estados, que aquí les falta la derivada, no se ve bien, x1 punto. Disculpen que no se ve bien, porque esto sí se ve bien donde yo lo estoy escribiendo. Aquí esto es x1 punto y x1 punto y x2 punto. Así, ¿verdad? X1 punto, x2 punto es igual 1021 por x1, x2, 1001 por u1, u2. Entonces, claramente, aquí vemos que tenemos dos entradas. Entonces, si nosotros vamos a a la ecuación en Scilab, podemos ir a este bloque, que es el bloque que nos representa ecuaciones de espacio y de estados, y simple y llanamente representar la ecuación de espacio y de estados que nosotros tenemos en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos poner el valor de la matriz que tenemos acá. Vamos a cancelarlo aquí y vamos a verlo acá para que se vea por acá. De nuevo. Entonces sería esa matriz, la matriz A, sería 1, 0, punto y coma, 2, 1. La matriz B estaría dada según recordamos, por 1, 0, punto y coma, 0, 1, punto y coma. Ok. Como en este caso nosotros tenemos dos estados, la matriz C tiene que ser cualquiera de los dos estados, pero vamos a sacar los dos estados. Para sacar los dos estados vamos a decir que esto es 1, 0, punto y coma, 0, 1. Y D la vamos a poner como 0. ¿Nos está faltando algo? Nos está faltando que el estado inicial, como son dos estados, tiene que ir como dos estados, no solamente un 0, entonces 0, 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Nosotros no habíamos descrito acá la salida, pero la salida la vamos a describir como y igual 1, 0, 0, 1 por x1 por x2. En este caso, no solamente vamos a tener dos entradas, sino que vamos a tener que la salida tiene dos salidas. ¿Cuál es el asunto acá? Si ustedes ven en el sistema, todavía se ve en este bloque una sola entrada y una sola salida. ¿Por qué? Porque a este bloque de entrada lo que le está entrando es un vector. Si ustedes ven, ahí ese bloque de entrada dice que su entrada tiene que ser un sistema con dos filas y una columna, o sea, un vector columna. Y esta salida va a ser dos filas y una columna, un vector columna. Entonces, para meter una entrada de esa naturaleza, ustedes tienen que utilizar un MUX, por ejemplo, para meterlas de manera separada. Ustedes tendrían que utilizar un multiplexor
que le permita que ustedes tengan dos entradas para que el sistema funcione, porque si no, no va a funcionar. Y para sacar esas entradas separadas, ustedes necesitarían utilizar un demultiplexor. O sea, que esta línea, aunque se vea que es una sola línea, se trata de un bus. Entonces, de esta manera, ustedes podrían sacar la entrada y la salida como líneas separadas. Espero que con esto quede claro la respuesta a la pregunta. La segunda pregunta que me están realizando es en qué caso existiría una fuerza de fricción estática con magnitud negativa. Creo que tal vez en esto no me he explicado lo suficiente. La magnitud de la fricción, no estamos hablando de la magnitud de la fricción, estamos hablando de la dirección de la fricción. La magnitud de la fuerza de fricción siempre es una magnitud positiva, por supuesto, pero la dirección es la que cambia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que existe una fuerza de gravedad, y este fue el ejemplo que nosotros estábamos poniendo, que atrae esta masa hacia abajo, o esta misma masa hacia abajo, esa fuerza de gravedad se compone de dos componentes, un componente en ese sentido, que va a ocasionar que es normal a la masa, o acá, y otro componente en ese sentido, y este segundo componente vamos a pintarlo de otro color, para que logremos distinguir el componente. Vamos a pintarlo de color rojo. Este segundo componente de la gravedad, ¿verdad? Es el que hace que la masa, el que haría que la masa se deslizara hacia abajo si no existiera ningún tipo de fricción. Pero estamos asumiendo que en este nivel existe una fricción. Pero ¿cuál es el valor de esa fricción? Vean que si nosotros consideráramos única y exclusivamente la fricción normal del sistema, el sistema se debería empezar a mover, aunque fuera muy poquito, porque la fricción sería directamente proporcional a la velocidad y por lo tanto, si la velocidad de la masa es cero, la fricción es cero, ¿verdad? Pero la masa no se mueve. ¿Por qué? Por lo que nosotros conocemos como fricción estática. Entonces, estamos diciendo que la fricción estática, que la masa se movería en esta dirección por la fuerza de gravedad o en esta dirección por la fuerza de gravedad, pero en ninguno de esos dos componentes se mueve porque existe una fricción estática en este sentido. No es que la magnitud sea negativa, es que la dirección es contraria a la dirección hacia donde está tendiendo el movimiento, porque la sumatoria de las fuerzas tiene que ser cero y la masa no se está moviendo. Entonces, este componente en verde es la fricción estática, este componente en verde es la fricción estática, y el componente que estamos poniendo en azul es mg, ¿verdad? El componente en rojo y el componente en verde tendrían exactamente la misma magnitud. Y si nosotros seguimos inclinando la mesa, el componente en rojo aumenta su magnitud y el componente en verde aumenta su magnitud hasta que llega a un valor máximo. Cuando el componente rojo, que sería mg por el coseno de un ángulo, qué sé yo, por ejemplo, digamos que fs máximo, fs max sea, por ejemplo, qué sé yo, 3 newtons, por alguna razón. Eso quiere decir que cuando el componente rojo es 1 newton, el componente verde, ¿qué va a hacer? No va a ser 3 newtons, porque si fuera 3 newtons se movería para arriba. El componente verde también es 1 newton. Cuando el componente rojo
son 2 newtons. El componente verde también son 2 newtons para compensar. Pero cuando el componente rojo es más de 3 newtons, entonces ya la masa se movería hacia abajo y lo que nosotros modelaríamos como fuerza estática ya se pierde. Espero que con esto quede completamente claro la duda con la que nosotros estábamos trabajando. Y solo para dejarlo claro, la duda que me están haciendo de la clase 2, yo ya la resolví en las consultas de la clase 3. Por favor, revisar ese segundo video. Y con esto terminamos el video de las consultas.